Y el pueblo ecuatoriano ya conoce que la Asamblea Nacional, con 84 votos, decidió archivar la ley de activos para combatir precisamente las actividades o los dineros o las estructuras financieras criminales que lamentablemente forman parte de todas estas alianzas de carteles y mafias criminales que le están haciendo daño al país. Y alrededor de este tema conversaremos precisamente con el asambleísta Otto Vera, quien es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido vicepresidente. ¿Por qué oponerse a un proyecto tan importante que iba a darle un golpe fuerte a los dineros criminales? Bienvenido. Encienda, por favor, su micrófono, asambleísta. Tenga la bondad. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. Adelante, primeramente por la entrevista, gracias por la oportunidad. Y segundo, pues contestando un poco a la interpretación que usted le está dando a la ley que presentó en materia económica el presidente de la República de forma urgente para que sea tratada. No es que el objetivo fundamental era la lucha contra la criminalidad. Yo creo que de pronto eso es lo que comunicacionalmente está vendiendo el gobierno. Y cuando el gobierno tiene algo en mente, luego tiene que utilizar toda la infraestructura comunicacional que tenga a su disposición. Nosotros aprobamos una ley justamente que tenía un sentido similar al título de este proyecto de ley. Me parece que fue en el mes de febrero o marzo, que era una ley que incluso ayudaba o eliminaba los procedimientos para la extinción de dominio. Es decir, el proyecto de ley que fundamentalmente iba a luchar contra los dineros sucios, contra el lavado de activos, era la ley que aprobamos entre el mes de febrero o mes de marzo. Entonces luego sale una ley nueva en la que adicionalmente a que lo que quiere es cobrar más impuestos a las transacciones comerciales, específicamente al tema de los automóviles, incrementaba uno que otro control que permita seguir fortaleciendo la lucha, en teoría, contra la criminalidad. Pero, es decir, cuando tú tienes la herramienta, recordemos, por lo menos principalmente, que la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, que está adscrita a la Presidencia de la República, tiene la capacidad legal para poder dictaminar cuanto reglamento fuese necesario para poder fortalecer los controles que permitan hacer un mejor análisis financiero para luchar contra el lavado de activos. Y recordemos que la Unidad de Análisis Financiero, que fue creada hace muchos años atrás, ya tiene una función. Y de hecho, cuando hay alguna transacción sospechosa en el sistema financiero nacional, ¿qué es lo que ocurre? Entra a hacer el análisis correspondiente a la UAFE y una vez que determina que hay algún indicio de algún tipo de responsabilidad, inmediatamente informará al sistema judicial ecuatoriano. Es decir, controles y mecanismos, herramientas e instituciones para luchar contra el crimen organizado y contra el lavado de activos siempre han existido. Lo que pasa es que las instituciones no han sido eficientes. Claro, exactamente, allá iba porque siempre han existido, pero no ha habido resultados ni siquiera con la ley no han habido que usted acaba de resultados. mencionar, que ya se aprobó. No se no generan las alertas, no se están haciendo los controles. Pero existen los mecanismos. Que no hayan querido las instituciones porque quienes han estado al frente de esas instituciones no les haya dado la gana para poder comunicar al sistema judicial correspondiente o sus informes hayan sido diferentes a la realidad. Es decir, supongamos que mañana alguien está haciendo efectivamente lavado de activos y esa institución no reportó. Entonces es culpa de que quien está al frente, quien está organizando, quien dicta las políticas no lo está haciendo correctamente. No ha sido producto de que ha habido falta de herramientas jurídicas, es decir, falta de ley para este tema. Entonces, fundamentalmente, este proyecto de ley lo que quería provocar era cobrar impuestos, es decir, de hecho la ley es económico urgente en materia de recaudación a través, entre comillas, de la lucha en el lavado de activos. Y el lavado de activos no solamente se da en las transacciones de vehículos. De hecho, repito, si es que en la actualidad hay mucha gente que lava activos y que lava bienes o lava vehículos, es porque las instituciones no han estado funcionando o porque los que han estado al frente no han querido hacer porque no les ha dado la gana. Ahora, entonces, vuelvo a repetir, nos ratificamos en que esta ley era impuestera y por eso la archivamos. Perfecto, y entonces, si existía esas observaciones, ¿por qué entonces en el primer debate no se propusieron reformas para que se analice en una segunda instancia o en un segundo debate, sino que la archivaron o la desecharon de manera inmediata? Porque ya existen controles, pues. Y nosotros, le vuelvo a repetir, entre febrero, no recuerdo la fecha exacta, entre el mes de febrero y de marzo, ya se aprobó pues la ley que permite incluso la extinción de dominios cuando alguien está lavando activos. Claro. Sí, ya se creó, pues.
Eso es más o menos como el cuento de la ley no más apagones que aprobamos en el mes de enero, que no iba a haber más apagones, y luego después de 10 meses nos vienen a decir, no, es que faltaba subir de 10 megavatios a 100 megavatios. Bueno, en ese caso se abrió la puerta para que la autogeneración sea de 10 a 100 megavatios, para que haya más oportunidad para la empresa privada. Pero es un caso similar, es decir, la ley contra el lavado de activos ya la aprobamos. Ahora, claro, aquí lo único que se quería meter era lo que yo siempre he dicho, gato por liebre. Le llaman ley contra el lavado de activos o ley antipillos, como le llama el gobierno nacional, pero lo que quería era recaudar más. Y de hecho, si era una ley de urgencia económica, era porque quería recaudar más impuestos, porque era lógico. Sin embargo, entonces, no se cumplió con el procedimiento legislativo asambleísta, porque mire, ¿qué dice el artículo 62 de la ley? Que expresa que solo se puede archivar una ley en segundo debate. Y lo hicieron ustedes en el primer debate. A ver, me parece que no está leyendo como usted. Está interpretando eso usted, pero no dice específicamente eso el artículo 62. Ahora, leamos el artículo 140 de la Constitución. Pues. ¿Qué dice el artículo 140 de la Constitución? Y se lo tiene a la mano, no me lo sé de memoria, pero lo que sí está claro es de que toda ley tiene que ser tramitada por el procedimiento ordinario. Toda ley. No importa si es una ley ordinaria, si es una ley orgánica, si es un código, si es una ley de urgencia económica que ha sido enviada por el Ejecutivo. Toda ley tiene que ser tramitada de forma ordinaria. ¿Qué significa ordinaria? Cumpliendo todos los procedimientos, a excepción del tiempo. Lo único es que los plazos son diferentes cuando un proyecto de ley en materia económica es enviado de forma urgente por el presidente de la República. Y cuando usted dice que se deben cumplir en todos los procedimientos, ¿es porque debe debatirse en primer y segundo debate? No. Nadie obliga a que sea debatido en primero y segundo debate. Pues. Ordinario significa de que se cumple el procedimiento parlamentario como tal. Entonces, ¿qué significa un procedimiento ordinario? Que también usted la puede archivar en el primer debate, pues. Entonces, la Constitución está clarísima, o sea, no hay cómo darle vuelta al asunto. Que el gobierno quiera buscar un artículo y aparte irse en contra de lo que dice la Constitución, eso es otra cosa. Pero esa es la interpretación que le da el Ejecutivo. Pero usted recuerda otra cosa, pues. Los únicos facultados para interpretar la ley, no estoy hablando ni siquiera de la Constitución, es justamente la Asamblea Nacional, pues. Es justamente la función legislativa. Entonces, ¿por qué otra institución del Estado? Pero sin embargo, esta institución lo que dice también interpretan la ley a su manera. Mire cuántas veces han conculcado o han violentado derechos legales y constitucionales. Bueno, el Ejecutivo tiene en ese caso sus competencias y si ellos mañana cometen una ilegalidad, desde luego que esa ilegalidad va a tener una consecuencia, ¿no? Jurídica y otras cosas adicionales. En tal caso, nosotros hemos procedido en base a lo que dice la normativa ecuatoriana. Lo que dice el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es el artículo 60, obviamente estamos hablando de un procedimiento ordinario. Y esta ley, independientemente de que sea urgente o que sea en materia económica, es una ley que tiene que ser tratada de forma ordinaria. Claro. ¿Qué significa ordinaria? Puedes hacer el primer debate, puedes hacer el segundo debate, o en el primer debate la puedes archivar, porque es la facultad que tenemos. Ahora, ¿qué dicen algunos expertos, mi querido asambleísta, que se acogen al artículo 59 de la ley que regula el primer debate de una ley de urgencia económica y no establece, la posibilidad de archivarla en primer debate? Pero no dice exclusivamente aquello, pues. Pero le vuelvo a repetir, o sea, yo entiendo que hay muchas personas que por desesperación intentan buscar alternativas para tratar de interpretar la ley. Claro, pero también hay gente que interpretan de que hay ciertas posturas de bloques legislativos que se ponen en contra de los proyectos del gobierno nacional precisamente porque estamos en plena campaña política o preelectoral o electoral. Pero le vuelvo a repetir, amigo, muchas gracias nuevamente por la entrevista. Más allá de cualquier interpretación que se pueda hacer, el sentido de la ley es claro, explícito, y más claro que la Constitución no puede haber. Y le vuelvo a repetir porque el artículo 140 de la Constitución habla, todo proyecto de ley tiene que ser tratado de manera ordinaria. ¿Y qué significa ordinaria? Que se cumplen los procedimientos correspondientes. ¿Qué significa que se cumplen todos los procedimientos correspondientes? Que tenemos las facultades para poder actuar en cualquier momento dentro del tratamiento de ese proyecto de ley. Y una de las facultades que tenemos es para poder archivarlo en primer debate. Entonces no hemos cumplido nada. Que el gobierno quiera interpretar lo que ellos quieren, bueno, pues que lo interpreten, ¿no? Claro. Y hay que ver si mañana más tarde ellos cumplen lo que han planteado a través de los medios de comunicación, pero, que sí. Ahora para nosotros eso está archivado. Justamente, y eso no solamente está archivado, sino que está publicado en el registro oficial. ¿Qué significa la negativa, eso? Exactamente.
Ya, porque hace pocos instantes, asambleísta, hace pocos instantes se estuvo aquí en los estudios de Noticias Oromar la asambleísta Valentina Centeno, y ella manifestaba que van a insistir para incorporar o ingresar esta ley por el Ministerio de la Ley. Pero ¿cómo pueden meterla por el Ministerio de la Ley si ya está publicado en el registro oficial el archivo, la negativa y el archivo? O sea, es una ilegalidad terrible. O sea, que el Ejecutivo mañana envíe un proyecto de ley y lo quiera ejecutar mediante un decreto ley a través del Ministerio de la Ley, ¿eso es cómo se llama? Se llama autoritarismo. Estaríamos viviendo ya en un estado autoritario. ¿Y en qué incurriría el gobierno si es que efectivamente ingresa esta ley por el Ministerio de la Ley? Es que no puede, pues. ¿En qué incurriría, pregunto? Legal y constitucionalmente. Pues, arrogación de funciones, pues. Porque estás haciendo algo para lo que no está facultado. Es decir, publicar algo en el registro oficial que no cumplió el procedimiento correspondiente, porque eso ya está archivado, quiere decir que mañana más tarde no debería existir Asamblea Nacional, pues. ¿Por qué? Porque entonces directamente el presidente de la República enviaría los proyectos de ley y los publicaría en el registro oficial. O sea, para eso no debería existir Asamblea. Y vivimos en un país democrático. Y parte de la democracia establece que hay independencia de funciones. Y cada poder del Estado cumple su responsabilidad. Y más allá de aquello, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. Justamente por lo normativo, la capacidad normativa que nosotros tenemos. Entonces no es que ellos puedan decir que pueden publicar. No lo pueden hacer. No tienen capacidad legal ni jurídica para poder hacerlo. Y ahora si se le consulta... Y le digo por qué, porque ya está publicado en el registro oficial la negativa y el archivo. Entendemos. Ahora, si se le consulta a la Corte Constitucional y existe un pronunciamiento de este organismo que es una de las máximas instituciones jurídicas del país. Mire, yo no creo que nosotros tengamos que pasar el tiempo en preguntarle a la Corte Constitucional sobre una ilegalidad que no va a poder hacer el gobierno nacional. Le vuelvo a repetir, eso es más o menos como que usted empiece a hacer el trámite para la compra de ese vehículo y cuando lo va a comprar y usted presenta los documentos, ya el vehículo ya ha sido vendido. Ya no lo puede comprar porque ya alguien lo compró. Aquí también ocurre algo similar. Disculpe que los contextos son un poco diferentes. Pero este proyecto de ley está publicado en el registro oficial como archivado. Y cuando está publicado en el registro oficial, entonces ya no surte ningún efecto. Entonces cualquier cosa que haga el gobierno nacional después de que este proyecto sea archivado es ilegal. Y no ahora, se podría hacer. Los ecuatorianos estamos expectantes. ¿Qué pasará con esta pugna entre la oposición o las bancadas que mantienen esa oposición con el oficialismo? ¿Y qué sucederá precisamente en el escenario que estamos viviendo los ecuatorianos? Porque el ministro de Gobierno ha dicho que va a seguirle dando pelea y que probablemente buscarán otras instancias legales para poder incorporar este proyecto de ley. Y mientras tanto, ¿qué pasará con los dineros ilícitos, ilegales o estas estructuras financieras criminales que todavía siguen regando el dinero por el país? Y la violencia se sigue apoderando de todos los espacios de los ecuatorianos. Le vuelvo a repetir y disculpe que sea insistente en lo que le voy nuevamente a comentar. La ley para regular mecanismos que permitan luchar contra el lavado de activos existe. Pero tiene fragilidad, no está estructurada, no está potenciada. Eso es lo que a usted le han dicho. Otras herramientas. Eso es lo que usted no es que han dicho, sino que basta ver con los resultados. Me disculpe. No se han golpeado los dineros a las estructuras criminales. Pero entonces no ha leído la ley de extinción de dominio que se publicó en febrero y dígame marzo. ¿Qué resultados hemos tenido con la ley de extinción de dominio? Pero ¿quién debe aplicar la ley? No, entonces, yo me baso en base a los resultados. Usted dígame los resultados. Pero entonces sigamos aplicando 10.000 leyes sobre lo mismo, porque ahí vamos a tener resultados diferentes. Mire, cuando se hace lo mismo, parece que tuvimos al toro por los cuernos. Ahí estamos nuevamente. ¿No? Lo que ha ocurrido es que los organismos competentes no han sabido tomar al toro por los cuernos. Aquí, lamentablemente, la lucha contra el lavado de activos, eso no es culpa de que no exista una ley. Me disculpa, no es culpa de que no haya una ley. Es culpa de que, lamentablemente, las instituciones como tal no han actuado como han debido actuar. Y me refiero a todas, al sistema judicial, a la Fiscalía General del Estado, a la unidad de análisis financiero. ¿Usted sabe cuántos informes de análisis financiero se han dado en los últimos años? 7.000. ¿Y cuántos han sido realmente, la finalización ha sido de que se ha determinado un lavado de activos? El 10% de aquello. Claro, es nada. ¿Es culpa de quién es? Es nada, así es. Son las instituciones y los organismos. Mi querido asambleísta Otto Vera, vicepresidente de la Asamblea Nacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy amable, y estamos a la orden para cualquier entrevista. Muy amable, muy gentil usted también. Y mientras tanto se siguen dando estas pugnas, lamentablemente la ventaja la siguen sacando las mafias criminales
que le siguen haciendo daño a los ecuatorianos. Pausa, ya regresamos.